Dios les bendiga. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a esta su escuela dominical de las Asambleas de Dios, Templo El Calvario. Y como todo domingo estudiamos la palabra de Dios, hemos estado estudiando durante casi 2 meses por qué necesitamos la Biblia, y hemos visto que necesitamos la Biblia porque en ella tenemos educación moral, porque la Biblia tiene autoridad, porque la Biblia nos habla como personas, porque la Biblia habla a la familia. Hemos visto temas como la Biblia y la cultura, y hoy vamos a estar estudiando un interesante tema, la Biblia en el ámbito de los negocios. Pero antes vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, te bendecimos. Glorificamos y exaltamos tu dulce nombre y te damos gracias en este precioso día. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta lección de tu palabra el día de hoy, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que nos confronte, Señor, y que nos ayude no solamente a ser oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de ella. Estos favores yo te los pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el tema de hoy es la Biblia y el ámbito de los negocios. Y el subtema dice que los negocios realizados dentro de los límites bíblicos invitan las bendiciones de Dios. Si usted hace un negocio bien hecho, de acuerdo a como manda la palabra de Dios, usted está invitando a la bendición de Dios. Tenemos un versículo clave que dice en 2 de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, Dios es poderoso, dice este versículo, para que en nosotros abunde la gracia, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, pero para que nosotros podamos hacer buenas obras. Y por supuesto que al concluir esta clase debe guiarnos a realizar acciones piadosas en los negocios en un mundo impío, a valorar las escrituras como la guía de honradez y justicia en los negocios con otras personas, y a hacer negocios con otros de una manera que glorifique a Dios y que proclame a Cristo. Toda nuestra vida debe ser para la alabanza y la gloria de Dios. Incluso los negocios que realizamos deben ser para que le demos a Dios la gloria y para que nosotros proclamemos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces vamos a tener un bosquejo muy bonito, y es que vamos a estudiar los propósitos bíblicos de los negocios. Tendremos como base Génesis 1, 28 al 31 y Jeremías 29, 4 al 7. Allí vamos a ver que somos mayordomos de la creación y que debemos buscar la paz con los demás. En el punto número 2 hablaremos de las responsabilidades bíblicas en los negocios. Y estaremos leyendo Proverbios 11, 23 al 31 y 2 de Corintios 9, 8. Estaremos allí viendo el bien y el mal contrastados y equipados para la generosidad. Y en el tercer punto estudiaremos la ética bíblica en los negocios. Allí iremos de nuevo a Proverbios 11:1, 21, 25 y 26 del 21, 22:16 y Santiago 5 del 1 al 4, para ver que el cristiano debe ser honrado y compasivo y que debemos ser abnegados, no autocomplacientes. Con estos temas voy a comenzar como siempre con una pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de por qué trabajar, hacer negocios y ejercer una carrera son quehaceres necesarios en nuestra vida? ¿Son necesarios trabajar? ¿Es necesario que usted estudie, que ejerza una carrera? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es una pregunta que nos debemos hacer siempre, porque la Biblia, más que un libro de teología, es una guía práctica para la vida de todo creyente.
Allí debemos encontrar todos los consejos que necesitamos para llevar una vida correcta delante de Dios y delante de los hombres. Y por eso vamos a estudiar las instrucciones bíblicas sobre cómo debemos conducirnos en nuestras finanzas y negocios con el mundo que nos rodea. Entonces, examinaremos cuál es la razón y el significado del trabajo. Hablaremos de las responsabilidades del creyente al desempeñarse en su vida económica y analizaremos la ética única que debe caracterizar al pueblo de Dios en su trato con los demás. El creyente debe ser sabio, debe tener conocimiento, debe tener discernimiento del mundo que lo rodea, y nosotros debemos como cristianos personificar la honradez y la integridad como personas. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un plan para nuestra vida profesional desde el principio de la creación. O sea, nosotros ejercemos una función dentro de la sociedad y eso estuvo dentro del plan de Dios al principio de la creación. Por lo que el enfoque de la Biblia en el ámbito de los negocios debe ser un testimonio al mundo del cambio en quienes viven para Él. Vamos a tener una lectura bíblica en clase en Génesis 1, 28 al 31, Proverbios 11, 24 al 28, luego el versículo 31 de ese mismo capítulo, Segunda de Corintios 9, 8, Proverbios 11, 1, 22, 16 y luego Santiago 5, 4. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pasamos a Proverbios 11, del 24 en adelante. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El 11:31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o el que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Finalmente, en Santiago 5:4 dice: aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos entonces a comenzar con el tema 1,
propósito bíblico en los negocios. En este tema de propósito bíblico en los negocios estudiaremos que somos mayordomos de la creación y vamos a leer en Génesis 1, 26 al 31, que dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermanos, vemos aquí el principio del principio. Para nosotros los cristianos no hay duda de que Dios es el creador de todas las cosas, de que Dios es el creador de la vida sobre la tierra y de que nosotros, los seres humanos, somos creados por Dios. Que Dios creó a nuestros padres, Adán y Eva, y que los creó con un propósito. Y vemos ese propósito. El propósito es que fueran mayordomo de todo lo creado. Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, para señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias y en toda la tierra. Pero hermanos, señorear no significa bajo ningún concepto que nosotros debíamos abusar de la creación. No, eso no fue lo que Dios nos dijo, sino que el hombre debía administrar la creación que Dios había hecho para su disfrute y deleite, simplemente ser buenos administradores. Pero nosotros, a través del pecado, hemos dejado de ser esos mayordomos de la creación y nosotros hemos acabado con todo lo que es la naturaleza. Por eso la Biblia dice que la naturaleza gime con gemidos indecibles por su redención. Amén. Entonces, Adán y Eva vemos que tenían que fructificarse, tenían que llenar la tierra, debían señorear la creación, no debían abusar, debían ser mayordomos, no debían ganar para su propio beneficio, sino que debían usar la naturaleza y devolverle a la naturaleza cosas. Si comíamos una fruta, pues debíamos sembrar otra. Ese fue el propósito de Dios. En ninguna manera el Señor nos hizo para estar sentados, sino que su propósito desde el principio es que colaboráramos con lo que era el trabajo de la creación. Obviamente que al principio no existían cardos, no existían tantas cosas porque la tierra era perfecta. Dice la palabra de Dios que Dios vio lo que había creado y fue bueno y en gran manera bueno. Entonces, ¿qué pasó? El pecado corrompió la humanidad. Esa corrupción del pecado afectó la comisión que Dios nos había dado de señorear sobre la naturaleza y lamentablemente echamos a perder la belleza de la naturaleza que Dios nos había dado. Por eso nosotros como cristianos debemos recordar que Dios nos ha llamado a ser buenos administradores y somos responsables ante Dios de lo que hacemos y de las decisiones que tomamos. Y dentro de ese propósito de la creación, por supuesto que están también los negocios. Amén. Entonces,
en el punto 2 vamos a buscar la paz con los demás y vamos a leer en Jeremías 29, 4 al 7, y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, me llama mucho la atención. Dios, ya vimos que nos creó con el propósito de que señoreáramos sobre la naturaleza que Él había creado. Y el hombre, claro está, a través del pecado, toda la naturaleza fue corrompida. Comenzaron a crecer cardos y espinos. Comenzó el hombre entonces no a trabajar para deleite del hombre, porque el propósito de Dios era que el hombre disfrutara de su trabajo, de lo que hiciera, y empezó entonces a trabajar y al mal pasar, porque una de las maldiciones fue: del sudor de tu frente vas a comer el pan. Pero vemos aquí en Jeremías que le hace una advertencia al pueblo de Dios. Recordemos que Jeremías profetizó al pueblo de Israel cuando iban a ser llevados cautivos a Babilonia por su pecaminosidad, porque habían pecado delante de Dios. Y le dice entonces, aparte de toda la advertencia que el Señor le dio para que se arrepientan y todo, ya ellos eran cautivos en Babilonia. Entonces Jehová le manda un mensaje con Jeremías y dice: a todos los que están en la cautividad y que hice transportar a Babilonia. ¿Qué significa esto? Ellos no estaban en su país, ellos no estaban en su tierra, ellos estaban cautivos en un país extranjero. Sin embargo, el Señor le dice: miren, construyan casas y habítenla, planten huertos, coman del fruto de su huerto, de lo que planten, cásense, tengan hijos y casen a sus hijas para que también tengan hijos, y multiplíquense para que no se disminuyan en la cautividad. Pero a pesar de todo, los manda a ser buenos ciudadanos, los manda a ser ciudadanos ejemplares. No vayan allí porque son esclavos a sentarse a esperar que su amo le dé de comer. No, hagan las cosas bien. Y me llama la atención que dice el 27: y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. O sea, procuren que la ciudad esté en paz y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, si ellos tenían paz y procuraban la paz de la ciudad, ellos también iban a tener paz. Entonces, algunos principios que nosotros podemos extraer de esas instrucciones de Jeremías a los exiliados son que como cristianos nosotros debemos ser miembros productivos de la sociedad, aunque la sociedad rechace nuestras creencias. El pueblo de Israel era esclavo en Babilonia. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo rechaza nuestras creencias. Vimos la semana pasada que lo que la Biblia nos enseña choca con lo que es la cultura. El otro principio es que nosotros obramos con sabiduría al procurar la paz de la sociedad como su bienestar. Incluso debemos orar por nuestra sociedad. El Señor se lo dice al pueblo de Israel: y oren por ellos. Y en Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, 3, el Señor vuelve y manda para que nosotros oremos. Dice: oren por los que están en eminencia. O sea, el Señor nos manda a orar por nuestra ciudad, por nuestros líderes, por los que nos dirigen. Entonces, debemos buscar la paz con los demás al momento de hacer negociaciones, de desempeñar una carrera. La paz con los demás debe ser nuestro norte.
En el punto número 2 vamos a ver las responsabilidades bíblicas que debemos tener en los negocios y vamos a ver el bien y el mal contrastados. Leemos en Proverbios 11, 23 al 31 que dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procure el bien buscará favor, mas el que busque el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El libro de Proverbios es un libro poético. Y bueno, en la poesía hebrea generalmente hay contrastes entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, y así es el libro de Proverbios. Y aquí vemos este mal y bien contrastados. El deseo de la persona justa es solamente hacer el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Amén. Nosotros procuramos hacer el bien, pero el que es impío, su esperanza es el enojo, vive airado por todo lo que hace. Y dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. O sea, quieren acaparar más de lo que necesitan, pero vienen a la pobreza. Y aquí vemos que la generosidad trae prosperidad, pero el egoísmo trae pobreza. Entonces, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. No dice del que lo reparte, ni siquiera del que lo vende. Usted acapara el grano y se le va a dañar, pero si usted lo hace en un negocio, bueno, usted lo está vendiendo, véndalo a un precio justo, saque sus ganancias de lo que gastó, disfrute de lo que sembró y compártalo con los demás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el que procure el bien buscará favor, mas el que busque el mal, éste le vendrá. En buen dominicano decimos, y aquí está: el que siembra viento cosecha tempestad. Solamente nosotros cosechamos lo que sembramos. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y aquí lo dice: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Entonces, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este me encanta, el 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Pero mientras la recompensa del justo es vida eterna, la recompensa del impío también tiene recompensa, porque si usted siembra guineo, usted cosecha guineo. Entonces el impío siembra impiedad y el pecador pecado también va a tener su recompensa. Lamentablemente no va a ser igual a la del cristiano. Entonces, este libro de los Proverbios es uno de los grandes contrastes entre el bien y el mal, entre el sabio y el necio, la responsabilidad y la pereza, etc. Y nos presenta una visión de estos temas y nos ayuda a comprender lo que Dios quiere para nosotros. Son proverbios, son, como nosotros decimos, refranes, pero refranes con un propósito, con una enseñanza. Y muchos de estos principios de proverbios contradicen las expectativas normales humanas. Es importante tenerlos en cuenta cuando consideramos lo que es correcto y lo que no. Y en las áreas prácticas de la vida también es importante que consideremos este libro de los proverbios.
Y hermanos, llevándolo a la vida práctica, algunos son tentados en su vida en los negocios, a hacer cosas que no son de Dios. Llevamos una vida espiritual muy buena dentro de la iglesia, junto con los hermanos que nos rodean, pero cuando estamos haciendo negocios, mantenemos un pie allí y un pie aquí. O sea, yo quiero ser beneficiado, pero yo quiero ser beneficiado más de lo que debo. Eso no es de Dios. Y en Dios, hermanos, no está el buscar ganancias personales malavidas. Dios espera que su pueblo en todas las áreas de la vida esté firme, que sea un solo ser, de un solo sentir, que no haya fragmentación ninguna. La violación de las leyes de Dios va a traer daño a este mundo y va a traer también el juicio venidero. Entonces, el cristiano debe buscar en la Biblia lo que es el contraste entre el bien y el mal. ¿Qué dice la Biblia de lo que está bien? ¿Qué dice la Biblia de lo que está mal? Y actuar acorde con lo que nosotros somos, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Entonces, dentro de las responsabilidades bíblicas de los negocios, también nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos equipados para la generosidad. Leamos a 2 de Corintios 9:8 y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Abundéis. Aquí vuelve a repetir el principio de la siembra y la cosecha. Este principio forma la base para la generosidad y es un asunto del corazón y de la voluntad y está arraigado en el andar con Dios. La ley de la siembra y la cosecha, no debemos olvidarnos de ese detalle. Dios bendice a su pueblo para que su pueblo bendiga a otros. Este versículo nos deja ver que cada creyente tiene la oportunidad de ayudar a otros de alguna manera. Amén. Dios espera que seamos generosos con los demás. Amén. Entonces, miren lo que dice, vamos a leerlo de nuevo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es poderoso para que abunde en nosotros la gracia, para que tengamos todo lo que necesitamos, pero que también una vez que tengamos todo lo que necesitamos, nosotros podamos honrar y ayudar a otros. Pasamos al tema número 3 de esta clase, la ética bíblica en los negocios. En este tema de la ética bíblica en los negocios vamos a ver que debemos ser honrados y compasivos. Proverbios 11:1 lo leemos y dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El 21, 25 y 26 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no retiene su mano. El 22, 16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o da al rico ciertamente se empobrecerá. Volvemos a los contrastes de Proverbios. Pero aquí viene la advertencia de la honradez y de la compasión. El peso falso es abominación a Jehová. Bueno, yo soy de campo y en el campo, en mi casa había un colmado y siempre uno estaba pendiente de que el peso tuviera su justa medida. También en la antigüedad se usaba esto, el peso falso. Le ponían, alteraban el peso para darle menos a la persona. Pero esto dice la palabra de Dios que es abominación a Jehová. Y en los negocios no solamente hay cosas que se pesan. Si usted está vendiendo algo, por ejemplo, usted está vendiendo celulares y usted sabe que el celular que usted va a vender vino con un defecto y se va a dañar, no lo venda, hermano. Porque usted supo que tiene un defecto y que si lo vende a su hermano que le vino a comprar, resulta que se le va a dañar, entonces usted lo está engañando y eso es abominación a Jehová. Entonces dice que la pesa cabal le agrada.
Si nosotros tenemos un negocio y nos damos cuenta de que vamos a afectar a otro al venderle algo, pues corrijamos a tiempo y digámosle, mira, era lo último que me quedaba, pero me di cuenta que tiene un desperfecto. Seamos sinceros en los negocios. Aquí hay otra cosa que dice que el deseo del perezoso le mata, del vago el deseo lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. El Hijo de Dios tiene que trabajar. Y en el Nuevo Testamento Pablo le dice, miren, el que no trabaje, que no coma. Simple. Si usted come, usted tiene que buscar de dónde viene su alimento. Entonces, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Se mueren de hambre. Hay otro detalle. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no retiene su mano. El codicioso siempre quiere más y no se sacia. Pero el que es justo se da cuenta, yo no necesito tanto, yo tengo más de lo que merezco y yo puedo compartir con otros y yo puedo darle a otro lo que necesita. Entonces, otro proverbio es que el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que le da al rico, ciertamente se empobrecerá. El que oprime al pobre se va a empobrecer. Y darle al rico no es que yo le dé un regalo a alguien que tenga dinero, no estamos hablando de eso. El que le da al rico para poder congraciarse, para poder ganar un puesto, para poder... a eso es que nos estamos refiriendo. Entonces, nosotros los cristianos debemos ser honrados y compasivos. Y hay muy pocos lugares donde la ética del creyente brille más que en los negocios. En el negocio o en las negociaciones es donde el creyente debe brillar más. Y Proverbio nos recuerda que la injusticia y la falta de honradez se utilizan en el mundo de los negocios porque son efectivas, pero son efectivas temporalmente. La injusticia en un negocio y la falta de honradez en un negocio sí serán efectivas en un momento, pero va a ser un momento pasajero y temporal. Porque así mismo, como usted lo ganó, así mismo lo va a perder. Entonces, ¿cómo debemos ser? Abnegados, no autocomplacientes. Santiago 5 del 1 al 4 leemos: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida y vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Qué mejor explicación. Y aquí viene el Señor y le dice, miren, vamos ahora, lloren y aúllen por las miserias que les van a venir. Ustedes son ricos, se lo está diciendo a los ricos. ¿Pero a qué rico? ¿Al rico que trabajó y el Señor lo bendijo? No. O sea, yo no estoy diciendo, y no quiero que malinterpreten, que el Hijo de Dios no puede ser rico. Claro que puede ser rico. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Dice el Antiguo Testamento, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y David decía que la gloria y las riquezas proceden del Señor, pero la gloria y las riquezas bien habidas. Si usted hizo un negocio y usted vendió bien y pudo ganar con ese negocio saludablemente, eso es bueno. Recuerden lo que dice Santiago, que el Señor nos bendice para nuestro beneficio. Pero aquí le está diciendo a cuáles ricos, a los ricos que dicen vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. ¿Por qué? Porque el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras y que ustedes no le han pagado, que ustedes lo han engañado, ese clamor está subiendo a los oídos de Jehová. Entonces nosotros debemos ser abnegados. Si usted tiene un trabajador, dele lo que es justo. Si usted considera que la que trabaja en su casa merece un mejor salario, déselo. Si el joven que está ayudándolo a usted cuando fue a hacer su compra en el supermercado
fue con usted agradable, le puso su compra, también que lo hacen tantas veces. Yo disfruto muchas veces con ver esos muchachos trabajando dignamente. Entonces, hermano, si él se ganó una buena propina, désela. Si usted fue a comer en un restaurante y el mozo le agradó, le sirvió, dele una buena propina. Si usted tiene un empleado en una empresa que vale la pena, que trabaja, que piensa, que es proactivo, páguele lo justo, porque su empresa va a crecer, usted va a crecer, le van a aumentar sus ganancias, pero usted tiene que, así como aumentan sus ganancias, hacer que las ganancias de los demás también aumenten. Entonces, vemos aquí que los hombres egoístas y ricos serán juzgados porque han acumulado tesoro en ellos. ¿Cuáles? Los egoístas. El tesoro mundanal usualmente se pudre y pierde su brillo, pero estos tesoros no pasarán la prueba del tiempo, se van a quedar aquí. El enfoque de los justos no es acumular riqueza para su propio deleite, sino para propósitos piadosos. Si un cristiano obtiene riqueza, debe hacerlo por medios legítimos y con compasión por los vulnerables y por los necesitados. Así es como debe actuar un cristiano, no autocomplaciente, no todo para mí, sino una ganancia abnegada. Yo estoy ganando, quiero que mi empleado también gane. A mí me aumentó mi ganancia este año, pues déjeme darle un bono bien bueno al empleado, porque él me ayudó para que esa ganancia me entrara y fuera satisfactoria. Entonces, en la clase de hoy vimos que la Biblia también nos habla en lo que es el ámbito de los negocios, que el Señor sí permite que el cristiano haga negocios, lo bendice y lo hace para que bendiga también a otros. Entonces, en el llamado al discipulado, vemos que la Biblia no condena las riquezas, tampoco la Biblia condena los negocios, describe las posesiones como una oportunidad para ayudar a otros y nos advierte severamente contra los usos impropios de las riquezas. Vivimos en una cultura que define el éxito en términos temporales y anima a las personas a satisfacer sus propios intereses primero. Pero Dios nos ha llamado a centrar nuestra atención en los valores de su reino. Dice que debemos sembrar tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. De manera que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantener una actitud correcta en el ámbito de los negocios, una actitud correcta con nuestras posesiones y a expresar compasión por los demás. Ese es el deseo de nuestro Dios, y como es su deseo y estamos tan agradecidos por su gracia, nosotros debemos obedecerlo. Así que, hermanos, el Señor les bendiga. El domingo no se pierda esta clase, vamos a comenzar otro trimestre y vamos a estar estudiando Cristo en el Apocalipsis, un tema bellísimo con diferentes subtemas que vamos a estar viendo como en 6 semanas aproximadamente. Así que no se pierda su clase de escuela dominical y estúdiela si tiene su guía en la casa. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu enseñanza. Gracias por tu bendición, gracias porque tú nos muestras cuál es el propósito para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro consejero fiel. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra, a bendecir a otros, a ser, Señor, buenos administradores de lo que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a alcanzar a otros con lo que tú nos has dado. Y estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo.